Puede sentarse alabando al Señor. You may be seated, glorify God. Quiero hablar en esta mañana And this morning I want to talk about acerca de la llegada a Egipto y la liberación del faraón. the arrival in Egypt and the liberation of Pharaoh. Estamos ahora en el libro de Éxodo. We are now in the book of Exodus. Es el segundo libro de la Biblia. It's the second book of the Bible. Y Éxodo And Exodus, se llama así al acontecimiento it's called that as the event en el cual los hijos de Israel salieron de Egipto. in which the Israelites left Egypt. La palabra Éxodo The word Exodus viene del latín ex, comes from the Latin ex, que significa fuera de, that means out of, y odos, and odos que significa camino. means way. Entonces, cuando hablamos del Éxodo, And that means that when we talk about Exodus, estamos hablando de la salida. we're talking about an exit. Además, la historia del Éxodo The story of Exodus ofrece algunos datos offers some data que dentro de ciertos márgenes de probabilidad that within certain probability margins permiten delimitar la época en que acontecieron los hechos referidos. allows us to delimit the time when the events referred to occurred. Tales datos, aunque no bastan para establecer fechas precisas, Although such data are not sufficient to establish precise dates, son de un innegable valor histórico. they are of undeniable historical value. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 11, For example, chapter 1, verse 11 revela que los israelitas reveals that the Israelites, fueron residentes en Egipto 430 años. who were residents in Egypt for 430 years. El capítulo 12, versículos 40 y 41, Chapter 12, verse 40 and 41 dice que fueron obligados a trabajar en la construcción de dos ciudades, says that they were forced to work in the construction of two cities, Pitón y Ramsés, Pithom and Ramses, llamada en egipcio Casa de Ramsés. called an Egyptian house of Ramses. Según los historiadores, As the historicals, este hecho sucedió entre finales del siglo XIV y principios del siglo XIII antes de Cristo. this event happened between the end of the 14th and principles of 13th before Christ. Según el libro del Pentateuco, As the second book of the Pentateuch, el libro de Éxodo the book of Exodus es el libro de la liberación is the book of deliverance y de la alianza, and from the alliance, del código de la alianza, the alliance code, de los primeros pasos por el desierto from the first step to the desert, y de todo lo que fue la fabricación del instrumental cúltico. and of the manufacture of cultic instruments. Ahora, el Éxodo va desde el capítulo 1 The Exodus comes from chapter 1 al capítulo 15, versículo 21. and from chapter 15 till 21. Ese es todo el proceso desde el momento That's all the process from now on, de la opresión from the oppression hasta que ellos salen de la nación egipcia. till when they get out of the Egyptian nation. Cuando nosotros leemos las plagas, When we read about the plagues, la oración, the prayers, la aparición de the Moisés, apparition of Moses, pareciera ser que todo este proceso es algo rápido. it seems that this process was very fast. Pero desde el momento del capítulo 1 But since the moment of chapter 1 hasta el capítulo 15, cuando ellos salen, till the chapter 50 when they get out, pasaron aproximadamente 40 años. it was between 40 years. Ahora, el Éxodo, Now the Exodus, capítulo 1, chapter 1, no es el inicio de una historia separada de otra, it's not a beginning from a separate story. sino que vamos a encontrar But now we're going to encounter que en el capítulo 1 in chapter 1, hay una conexión con el final del libro de Génesis. there's a connection at the end of the book of Genesis. Y encontramos en ese final de ese libro de Génesis And we encounter at the end of the book of Genesis a el hijo de Jacob, José, the son of Jacob, Joseph, que había sido un patriarca that was a patriarchal, y que José, su hijo, and the son of Joseph había sido vendido por sus hermanos, was being sold by his brothers, había sido traicionado por sus hermanos, was being traitioned by his brothers. pero él se había convertido But he was converted en el visir de Egipto. as a vizier of Egypt. Él se había convertido en la persona más importante de todo el imperio egipcio. He was converted in someone very important in Egypt. Y cuando finalizamos en el libro de Éxodo, When we de Génesis, perdón, finish the book of Genesis, entonces quedamos en esa narrativa we was hold still by that narrative, donde
familia de Jacob where the family of Jacob llegó a la nación egipcia. went to the Egyptian nation. Y entonces encontramos que se residenciaron en Gosén. And we encountered that they were resident in Goshen. Ellos se fueron a vivir a la nación de Egipto, They went to live in the Egyptian nation, pero no estaban en el centro de la capital, but they were not in the center of the capital, sino que estaban a las afueras de la ciudad but they were outside the capital. y se residenciaron en la tierra de Gosén. And they resident in the land of Goshen. Ahora, esa decisión de ir a Egipto, And now that decision to go to Egypt, tuvimos una explicación breve la semana pasada. we have a small and explanation the past week. Porque Egipto siempre va a simbolizar el mundo. Because Egypt is going to symbolize the world. Y la iglesia siempre habla de Egipto como el mundo. And the church always speak about the world. Pero tenemos que entender Egipto But now we need to understand that Egypt como el mundo, is like the world, pero diferenciar, but differs. copiar la forma de vida de Egipto Copy the lifestyle a la realidad en que vivimos en Egipto. of the reality that we live in Egypt. Es decir, yo no estoy en el cielo ahora. That means that we are not in heaven right now. Voy camino al cielo, I'm heading to heaven right now. pero estoy en Egipto. But now I'm in Egypt. Y el problema es que la iglesia, But nowadays, the problem is that the church, en alguna medida, in certain measures, le prohibió al creyente prohibits the believers, o le negó al creyente denies the believers, la realidad de que vivimos en Egipto. deny the reality that we live in Egypt. El jefe que yo tengo no es creyente. The boss that I have is not a believer. En alguna medida es un egipcio. In certain ways, he is an Egyptian. El sistema donde nos desenvolvemos The system that we involve, es un sistema egipcio. it's an Egyptian system. El sistema educativo no es de creyentes. And the educational system is not from one of a believer. Y así sucesivamente. And successfully. Es similar a lo que estaba viviendo la nación de Israel. And similar as the one that was living in the nation of Israel. Perdón, lo que estaba viviendo la familia hebrea, Sorry, the one that was living the Hebrew family. que luego se iba a convertir en una nación. And then they went to become a nation. Y todavía no es una nación en el capítulo 1 de Éxodo. And in Exodus, he was not yet a nation. Ellos se convierten en nación They convert a nation cuando salen de Egipto. when they went out from Egypt. Ahora, esa diferenciación And now that difference, de Egipto como el espacio geográfico, as Egypt as a geographical space, debemos tenerlo muy claro, we need to be clearly a Egipto como la filosofía de vida. as Egyptian as a lifestyle. Podemos estar geográficamente en Egipto, We can be geographically in Egypt, pero lo que no es correcto es que la filosofía del mundo sea tu filosofía y mi filosofía. Lo que no es correcto what is not right, es que la filosofía del mundo, that the philosophy of the world sea tu filosofía y mi filosofía. that needs to be your philosophy and my philosophy. Ahora ellos llegaron y se quedaron a las afueras de la ciudad. And now they were there outside the city. Capítulo 46 Verse 46 del libro de Génesis. from the book of Genesis, El versículo 2 verse 2, y versículo 3. verse 3. Y dijo, And he said, yo soy el Dios, I am God, el Dios de tu padre. the God of thy father. No temas de descender a Egipto, For you not to go down into Egypt, porque allí yo haré de ti for I will there make of una gran nación. thee a great nation. Y yo descenderé contigo a Egipto, I will go down with thee into y yo Egypt, también te haré volver. and I will surely bring thee Y up la again. mano de José tu hijo And Joseph shall put his hand cerrará tus ojos. upon thine eyes. Entonces Dios le dice, desciende a Egipto, And then God says, descend to Egypt, pero no te acostumbres a Egipto. but not a habit in Egypt. Ese es el énfasis que debe hacer la iglesia. That's the emphasis the church needs to make. Estamos en este sistema, We are in the system. trabajamos en medio de este We sistema, work in the system. pero no somos de este We sistema. are not from this system. Nuestra morada no es de esta tierra. Our home is not this land. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. We are strangers in this land. Estamos aquí, We are here, pero no somos de aquí. but we are not from here. Vamos camino al cielo. We are heading towards the heaven. Y Dios le dijo a Jacob, And God says to Jacob,
Jacob, ve a Egipto, go to Egypt, no tengas miedo, don't be afraid, yo voy a hacer de ti I'm going to make of you una gran a nación great nation, y te haré salir de allí. and I will get you there. Aleluya. Hallelujah. Y entonces llegaron a Gosén, And now they reached to Goshen, pero era una residencia temporal. and it was a temporary residence. Ellos llegan a Egipto, They went to Egypt, pero con la conciencia de que se convertirían but with the conscience that they will convert en una gran nación. in a big nation, a great nation. Luego en Egipto Then in Egypt, vamos a encontrar la prosperidad. we're going to encounter the prosperity. En Egipto, In Egypt, es decir, it means que Dios está de acuerdo that God was an agreement que hagamos planes. that they make plans, Planes a corto plazo, shortly plans, a mediano plazo, medium plans, a largo plazo. long-term plans. No es la voluntad de Dios It's not the will of God que usted se quede sin educarse, that you will stay without education, sin formarse académicamente, without information academically, sin preocuparse por un futuro mejor para su familia. without worrying about a great future for your family. La voluntad de Dios The will of God, es que mientras estemos en esta tierra, that meanwhile we are here on this land, podamos tener las cosas elementales. we can have the elemental things. Una casa, Home, un techo, a roof, una educación para nuestros hijos, an education for our children, una salud digna. our good health, La iglesia, the church, sobre todo la comunidad carismática y pentecostal, of all things, the charismatical Pentecostal, le quitó la importancia a la vida terrenal took away all the important earthly things. y solamente le puso importancia a la vida en el cielo. And they put only the importance of the heavenly things. Pero eso no es lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. But that's not what I encounter in the Old and the New Testament. El apóstol Pablo incluso dice, And the Apostle Paul says, tengo dos dificultades. I have two difficulties. La primera The first one, es que quisiera estar con el Señor. that I want to be with God. Y la And segunda the second one, es que quiero estar aquí en la tierra. that I want to be in this land. Porque tengo la necesidad Because I have the necessity de cuidar la iglesia del Señor. to take care of the church of God. Entonces la vida terrenal, Now, the earthly life, la Biblia no le resta sentido the Bible does not make sense ni with, importancia, and not importance. sino que la vida le da importancia a la vida terrenal. But the life make importance of the earthly things. Pensar en un matrimonio Thinking about a marriage, para los que están solteras the ones that were not married, o solteros, pensar en formar una familia thinking about making a family, y así sucesivamente. and so successfully. Entonces ellos llegan a Egipto And then they reach Egypt, y con José and with Joseph como visir de Egipto, as a visitor of Egypt, dice la Biblia the Bible says, que en ese proceso de prosperidad and at the process of the prosperity en Egipto, in Egypt, dice que empezó una crisis mundial it says that there were a world economic crisis que le dio un giro a la economía del mundo that make a turn to the whole world. y la gente se acercó a José, And people reached to Joseph, que era el encargado de la seguridad económica del imperio, that was the one that take care of the security of the imperium. y le dijeron: no tenemos dinero, We don't have money. te hemos dado todo el dinero a cambio de la comida, We have given you all the money for food. no tenemos ganado, We don't have animales, animals. no tenemos nada más para comprar alimento. We don't have nothing else, so we can buy food. Entonces cómpranos a nosotros, And then buy us, compra nuestras casas, buy our homes, haznos tus esclavos make us slaves for y you, nosotros te serviremos por pan. and we serve you for food. Y For usted bread. dirá: eso es muy cruel. And you maybe think that's very cruel. Esa época de la esclavitud ya pasó. The epoch of slavery has already passed. No estamos muy lejos, We're not no estamos muy lejos, we're not far. estamos bien cerca. We are very close. Vamos todos los días We go everywhere. Every durante day 8 horas. for 8 hours. Intercambiamos nuestro tiempo We change our time por comida. for food. Así es el sistema egipcio. That was the Egyptian system. Es un Like that. sistema de esclavitud. That's a slavery system. Y aquí no hay en ningún momento And here we cannot find en toda la mención in all dimension donde se habla del tiempo para Dios. that talks about time for God. Y ese es el sistema donde está metida esta sociedad. And that's the system that we are nowadays in the society. Trabajo, 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 trabajo. Work, 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 work.
está malo trabajar, And that's not bad as we work, pero necesitamos tener tiempo para but Dios. we need to have time for God. Luego ellos están allí And now they are here. y, They're there. y encontramos entonces que hay una conciencia en el patriarca Jacob de la estancia temporal, And they have a conscience about the patriarchal of Jacob, de la conciencia de una estancia temporal. a certain stance. Jacob no vio cumplida la promesa de Dios en su totalidad. Jacob does not see the road fully fulfilled. Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una nación, God says, I'm going to make from you a nation. pero ya él se estaba muriendo But he was already dying. y solo habían 70 descendientes de él. And there were only 70 descendants from him. ¿Dónde estaba la promesa de Dios de nación? Where was the promise of ¿Qué God? pasó con la promesa de Dios? What happened to the promise? Él era un hombre de fe. He was a man of faith. Y aunque él no estaba viendo con sus propios ojos And if he was not seeing with his own proper eyes, la constitución de la nación que Dios le prometió, the constitution of the nation that God has given him, él sí estaba consciente de algo. and he was very conscious of something. Yo no pertenezco a Egipto. I don't belong here in Egypt. Capítulo 47 de Éxodo, Exodus 47, versículo 28 al 30. verse 28 to 30. Mire lo que dice. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron todos los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Jacob para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Genesis chapter 47, verse 28 to 30. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years, so the whole age of Jacob was 140 and 7 years. And the time drew nigh that Israel must die, and he called his son Joseph, and said unto him, If now I have found grace in thy sight, but I pray thee, thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. Bury me not, I pray thee, in Egypt, but I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their burying place. And he said, I will do as thou hast said. Él dice, yo me voy a morir, And he said, I'm going to die, pero mi cuerpo no puede quedar en Egipto. but my body cannot be there in Egypt. Porque Dios me dijo Because God says, que Él me iba a dar una tierra. God says to me that he was going to give me a land. Me llevarás a la tierra a donde enterraron a mis padres. He is going to bring me where the place where my fathers were buried. Ese era el lugar que se llamaba Macpela, That was the place that was called Macpela. que luego se llamaría Hebrón, Then later on it was called Hebron. que fue el primer lugar donde reinó David. It was the first place that David has his kingdom. Era lo único que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, That was the only one that has Abraham, Isaac, and Jacob. y que pertenecía a la tierra que Dios les había jurado, And that belongs to the land that God has promised. y que Abraham le había comprado. And that Abraham had bought. Abraham había comprado una tierra Abraham had bought a land. y él había dicho, aquí quiero que pongan mis restos. And he said that the rest of my body I want to be buried here. Y eso fue lo único que literalmente Abraham tuvo de la tierra que Dios le prometió. And that was the only one that Abraham has from the land that God has promised. Y Jacob dice, me vas a llevar a esa tierra. And Jacob says, you're going to bring me to that land. Y luego cuando llega el momento de la muerte de José, And when the day that Joseph needed to be, José hace lo mismo. Joseph did the same. Él tiene esa misma conciencia He had the same consciousness de que él no pertenece a esa tierra. that he didn't belong to that land. José sí había vivido muchos más años en Egipto, Joseph has lived a lot of time in Pero- Egypt, pero todo ese tiempo vivió consciente de que él no pertenecía a ese lugar. but all that time he was very conscious that he didn't belong to that land. Y necesitamos despertar esa conciencia en la iglesia, And we need to awake that consciousness in the church, que no somos de esta tierra, because we're not from this land. que somos del cielo. We are from heaven. Y si la iglesia tiene esa conciencia, If the church has that consciousness, el sufrimiento se hace más llevadero. the suffering will be more easily. La aflicción sabemos que será temporal. The afflictions will be temporary. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, And the Apostle Paul, when he writes to the church of Rome, él le dice, tengan por cierto he says, be aware que las
aflicciones afflictions del tiempo in the presente present time no son not comparables compared con la gloria venidera to the coming glory, que en nosotros ha de manifestarse. the one that was manifested. Aleluya. Hallelujah. La iglesia va camino al cielo. The church is headed to heaven. La iglesia va camino al cielo. The church is headed to heaven. Esa es la esperanza del That's creyente. the hope of the ¿O believers. cuántos pueden alabar a Dios? We want to glorify God. Capítulo 50 de Génesis. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Génesis capítulo 50, Genesis chapter 50, verso 24. verse 24. Y José dijo a sus hermanos, And Joseph said unto his brethren, yo voy a I morir, die, mas Dios ciertamente and God will surely os visitará visit you y os hará subir de esta and tierra bring you out of his land a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. unto the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel And diciendo, Joseph took an oath of the children of Israel, saying, Dios ciertamente os visitará God will surely visit you, y haré llevar de aquí mis and huesos. you shall carry up my bones. Y murió José a la edad de 110 So años Joseph died beyond 110 y lo years, embalsamaron and they embalmed him, y fue puesto en un ataúd en Egipto. and he was put in a coffin in Egypt. Su cuerpo estuvo allí His body was there. hasta que 40 años después, After 40 years after, cuando la nación de Israel salió de Egipto, when the nation of Israel was out of Egypt, ellos se llevaron el cuerpo de José they took out the body of Joseph a la tierra de Canaán. to the land of Canaan. No importa si morimos sin ver el rapto de la It iglesia. doesn't matter if we die and we don't see the rapture of the church. No importa si a través de la enfermedad o del COVID hemos de despedir a algunos hermanos en la fe. It doesn't matter if we, through COVID or certain sickness, we need to departure and not see our brothers of faith. No importa si algunos hermanos se nos adelantan a través de alguna enfermedad. It doesn't matter if our brothers of faith needs to go more further than us. Ellos están en la patria celestial. And they are in the heavenly La patria que te está esperando a ti y a mí. heaven that waits for us and Por- for me and for you. Por eso necesitamos ganar almas para Cristo. That's why we need to make more souls for God. Rescatar almas de la condenación eterna. Rescue souls from the condemnity. Decirle a nuestra familia que necesitan a Jesucristo. Tell our families that they need Jesus. La iglesia tiene que ser más activa en la evangelización. The church needs to be more active in evangelism. Porque vamos camino a la morada celestiales. Because we're going to heading to heaven. ¡Aleluya! Hallelujah. Dele ese aplauso al Give Señor. the applause to Jesus. Ahora, allí en el Éxodo 1, Now in Exodus 1, después de que la nación está próspera now the nation was very prosperous y los hebreos se multiplican, and the Hebrews were multiplying. entraron solo 70, Only 70 were there. y después de casi un poco más de 40 años, Only after 40 years, salieron 600,000 hombres. 600 men were out. Es una multiplicación muy grande. There was a multiplication very big. Pero cuando pasamos al Éxodo, But when we pass Exodus, dejamos a un joven pastor, we left a young pastor, a José, Joseph, que se convierte en príncipe. that converts in prince. Y en Éxodo, And in Exodus, ahora encontramos now when we encounter a un príncipe, a prince, Moisés, Moses, que se convierte en pastor. that converts in pastor. Y pasamos And we pass de la libertad a la esclavitud. from the liberty of the En slavery. el capítulo 1, In chapter 1, verso 8. verse 8. Entonces, entre tanto se levantó sobre Egipto Now there arose up a new king over Egypt, un nuevo rey que no conocía a José which knew not Joseph. y dijo a su pueblo, And he said unto his people, y ya conocemos la historia, and now we know this history. ahora estamos en un nuevo panorama. And now we are in a new panorama. Han pasado muchos años A lot of years has passed del pueblo en la nación, en el imperio egipcio. from the emporium of Egypt, Desde el momento del clamor y el nacimiento de Moisés a la salida, from the day that they nacimiento de Moisés hasta la salida, from when Moses was born and then when he got out, un poco más de 40 años. a little about 40 years. Pero desde la llegada del pueblo hebreo hasta la salida, But when the arrival of the Hebrew people till the exit of the Hebrew people, 430 años, 430 years, 4 siglos. 4 eras. Y allí estamos ahora. And
now they're not. y ellos son oprimidos And they were oppressed. y se le colocan capataces y se le colocan supervisores And they put supervisors que los hostigaban that they were tortured them. y son expropiados de sus tierras They were expropriated from their land. y son sometidos a una esclavitud. They were submitted into slavery. Y el nuevo rey dice, And the new king says, este pueblo ha crecido más que nosotros. this nation has been grew out very fast than us do. Este pueblo ha prosperado más que nosotros. This land has prospered more than we do. No nos conviene que este pueblo siga creciendo más. It doesn't be good for us. Que no nos conviene que el pueblo siga creciendo. It's not good for us that this people grow. Vamos a oprimirlos. We're going to oppress them. Y le pusieron trabajos duros. And they put hard work on them. Y los pusieron a construir ciudades. And they put them to construct Y buildings. lo único que recibían And the only thing that they have received era la comida. was food. Solamente la comida. And it was only food. Y ahí estaban And they were there en una esclavitud in a slavery por muchos años. for a lot of years. Y luego dice And he says, que cuando nació Moisés, and when Moses was born, que este hombre, este faraón, and that Pharaoh mandó a matar a todos los niños has sent to kill all those kids y mandó a impedir el nacimiento de los niños. and has doesn't want that babies were born. Ese and boys. ese es el primer holocausto judío o hebreo. That was the first Jewish or Hebrew Holocaust. Es la primer escenario de una matanza. That was the first scene of a killing. Y entonces tenemos el nacimiento de Moisés. Now we have the Moses was born. Y esto es muy importante This is very important porque Moisés because Moses es una representación is a representation. o hay una semejanza muy grande, There was una semejanza being very important entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. between Moses and our Jesus Christ. Cuando Cristo nació hubo una matanza. When Jesus was born, there was a killing. Cuando Moisés nació hubo una matanza. When Moses was born, also there was a killing. Cuando Moisés nació el faraón lo quería matar. When Moses was born, Pharaoh wanted to kill him. Cuando Jesús nació Herodes lo quería matar. When Jesus was born, Herodes wanted to kill Jesus. Cuando Moisés nació fue preservado en Egipto. When Moses was born, he was preserved in Egypt. Y cuando Jesús nació fue preservado en Egipto. When Jesus was born, he was preserved in Egypt. Y Moisés es la ley. And Moses was the law. Y es la institución de la alianza. It was the institution of the Y alliance, de los mandamientos. of the commandments, Y del culto. of the cult. Y él es el que va a la montaña y recibe los mandamientos. He was the one that went to the mountain and received the commandments. Y Jesús comienza en el sermón del monte, en una montaña, And Jesus began with the sermon in the mountain a cumplir esa ley to fulfill that law que Moisés había recibido that Moses had received y a explicarla and correctamente. explain it correctly. Y entonces ahora en Egipto, And now in Egypt, luego de 430 años, after 430 years, ellos están siendo oprimidos they were being oppressed. y nos encontramos cuando ya Moisés nace y toda esta historia. And we find that Moses was born and all the history. Y vamos a entrar al momento muy dramático de la historia de la nación de Israel. And we enter in a dramatic moment of Israel. Ahora, la salida de Egipto And now the departure of Egypt está enmarcada por una pérdida de la relación con el Dios de Israel. was marked by a loss of the God of Israel. Y encontramos que ellos se habían adaptado al sistema egipcio. And we encounter that they have adapted of the ways of Egypt. Ese es el peligro que corremos como iglesia. That's the danger that we run right now as a church. Al estar viviendo en este sistema egipcio. To live now in an Egyptian system. Que podemos terminar adaptándonos a él. That we can be kind of adapting to it. Y podemos pensar que no hay nada malo en lo que hace la gente en Conversa. And we might think that it's not that important what the people outside do. Y entonces nosotros encontramos Now we encounter que Dios por eso levanta a un Moisés. that when God then brings up a Moses, Y otra vez encontramos la misma singularidad and now again we encounter that same singularity. y
Y es que Dios levanta a Moisés God brings Moses de la familia de Leví, from the family, the Levi family, de los únicos from the ones, que en medio de toda la apostasía the only ones that from the apostasy, y en medio de toda la mezcla entre los hebreos y los egipcios, and from the mix of the Hebrews and the Egyptians, seguían invocando el nombre del Señor. they were still invoking the name of the Lord. Y nos referimos a Jocabet, la mamá de Moisés, And now we're referring to Jochebed, the mom of Moses, y nos referimos a su padre, and we refer also to his father, que también es de la tribu de Leví. also was from the tribe of Levi. Y de esa tribu And from that tribe se constituiría was constituted el sacerdocio, from the sacerdote. y la tribu de Leví And from the tribe of Levi sería consagrada was consecrated para el culto y las ordenanzas del culto. from the cult and the teachings of the cult. Y nos encontramos con Moisés, And we encountered in Moses que Dios lo separa, that God separated him, que Dios lo toma, that God took him, lo preserva, preserve him, lo cuida. take care of him. Y aunque su madre And maybe his mother solo lo pudo tener 2 años, can have him only for 2 years. porque la orden de la muerte de los niños hebreos Because the order of all the Hebrew kids la obligó obliged him, a lo que Moisés cumplió 3 meses de edad. obliged her for Moses to be 3 meses de edad. 3 months of age. Ella lo puso en una cesta She put him in a basket, y lo puso en el río, and he put him she put him in a river porque ya no lo podía esconder más, because she cannot hide him anymore. por el llanto del niño. Because for the crying of the baby, Y donde hubiera un niño hebreo, where was a Hebrew baby, los ejércitos de Faraón the troop of Pharaoh tenían la orden de matarlo. has the order to kill them, Y ella lo preservó, and she preserved him. pero a los 3 meses But at 3 months, ya no lo podía ocultar más. she cannot take care more of him. Y lo puso en el río Nilo. She put him in the Nile River. Y la hermana mayor de Moisés, And the big sister of Moses, María, Maria, se quedó viendo was seeing, cuando su hermano iba en las corrientes del río. was observing when his brother went to the river. Esa cuna que llaman Moisés In the basket where it was called Moses. es en honor a Moisés, It's in honor of Moses. el de la Biblia. In the Bible. Por eso le llaman Moisés a ese tipo de cuna. That's why they call that basket Moses. Algo parecido era donde pusieron a Moisés. Something similar Y, where they put y Moses. dice que las hijas de la hija del faraón And it says that the daughter of Pharaoh, se estaba bañando. they were bathing. Y cuando vio que había un niño que se había quedado en una orilla del río When they saw a baby was there at the end of the river y lloraba and it was crying, y se acercó a ver qué pasaba, and she went close to see what happened. y dice que vio que era un niño hermoso, And when she saw it, she said that it was a very beautiful y baby. dijo, este tiene que ser un hijo de los hebreos And she said that it needs to be a Hebrew baby porque se parece a los hebreos. because it looks similar as a Hebrew. La gente tiene que reconocer que usted es un creyente. People need to know that we are believers. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros cuando nos ve. People need to see something different when they saw when they Su, see us. su esposo, su papá, sus hijos Your husband, your wife, your dad. tienen que decir, ese hombre ha cambiado. They need to see that this man has changed. Esa no es la misma persona. He is not the same person. Ha cambiado. He has changed. Entonces Then lo tomó she took him, y María se acercó. and Maria went closer. Tenía alrededor de unos 15 años. Like 15 years. Y le digo, si necesitas una nodriza, If you need someone to take care of him, y las nodrizas eran and the ones to take care of him, mujeres que estaban amamantando the todavía. ones that were giving breast. Ella dijo, yo puedo buscarte a alguien que te críe al niño. I can look for someone who can give breast to the baby. Y ella dijo, claro, yo necesito a alguien que críe a este niño, yo no tengo hijos. Yes, of course, I need someone who to take care of the baby. because Además, yo soy la hija del faraón, no tengo tiempo para trasnocharme. Also, I'm the daughter of Pharaoh. I don't have time to be getting up at night. Y ella fue a llamar a su madre, And she went to call his mom, Jocabed, Jochebed. y le dijo, han encontrado a nuestro hijo, a nuestro hermano. And she said to his mother, her mother, Y la hija del faraón lo quiere que alguien lo cuide. They found our brother, and the daughter of Pharaoh wants
care of him. Esa es la providencia de Dios. That's the providence of God. Cuando nosotros soltamos cosas When we get out of things, y pensamos que ya no tenemos nada que hacer sobre eso, and we said that we don't have nothing for that, hay que dejarlas en las manos de Dios. we need to let them in the hands of God. Y Él se encarga de hacer lo mejor a favor de nosotros. And He takes care of all the things. Y a veces perdemos el trabajo, And sometimes we lose job, perdemos una relación, we lose relations, estamos en una crisis we are in a crisis, y nos resistimos a soltar. and we resist to let go. Y no sabemos cómo afrontar la crisis. And we don't know how to affront the crisis. Pero hay que confiar en el Señor, But we need to believe God. que Él puede hacer algo a favor de tu necesidad y de mi necesidad. And He can do something at our favor for our necessity. Y ella lo crió 2 años. And she took care of him 12 years. Su propia madre. His own mother. Eso parece una novela, That looks like a novel. pero no es una novela, es una historia real. It's not a novel, it's a true story. Es la forma como Dios nos cuida. It's a form that how God takes care of us. Y después de 2 años, After 2 years, ella se lo entregó a la hija de Faraón. and she gave it to the Pharaoh daughter. Y la hija de Faraón le puso ese nombre, And the Pharaoh daughter gave him that name, Moisés. Moses. Y aquí quedamos. And there we hold on. En la primera parte de este libro tan importante. In the first book of Exodus is very important. Porque el libro de Éxodo Because the book of Exodus es el libro de la redención de la nación de Israel. is the book of the redemption of the nation of Y Israel. vamos a ver a través de unas semanas más And we are going to see in certain weeks cómo Dios llama a Moisés that when God called Moses y cómo él se renuncia a todo el privilegio de ser príncipe and then when he renounced when to need to be prince y cómo la fe de Dios and when the faith of God y cómo las promesas de and Dios the promise of God se van desarrollando a través de toda la historia del libro de Éxodo. we're developing in all the history of the book of Es Exodus. la historia de la redención y del nacimiento de la nación de Israel. It's the history of the redemption and the birth of the nation of Israel. Ahora ya no estamos hablando de una familia hebrea. And now we're not talking about the Hebrew family. Ahora empezamos a verlos And now we're see it, constituirse considering it en una nación. in a nation. Y no solo eso, And not only that, en este libro in this book encontraremos we encounter la alianza, the alliance, la constitución del culto, the constitution of the cult, la promesa de la tierra the prometida, promise of the promised land, el camino por el desierto the way to the desert, y la llegada a la tierra de Canaán. and the arrival at the land of Canaan. Esa llegada a Egipto The arrival at Egypt fue con una conciencia was with only one conscience de que ellos iban a salir that they were going to go out de esa nación. from the nation. Estamos en esa tierra Are we in that land? que es Egipto, That is Egypt, pero no somos de esta tierra. but we're not from that land. Vamos camino We're heading a nuestra morada celestial. at our home, our celestial home. Oh Señor, te damos gracias.